Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Llama la atención este pasaje del Evangelio, pues nos lleva a visualizar la escena, a imaginar ese momento de silencio en el que todas las miradas estaban concentradas en Jesús, en una mezcla de estupor y desconfianza. Sappiamo tuttavia come andò a finire. Sabemos, sin embargo, cómo terminaría después de que Jesús hubo desenmascarado las falsas expectativas de sus compaisanos. Estos se enfurecieron, Uscirono e lo cacciarono fuori della città. salieron y lo echaron fuera de la I ciudad. loro occhi avevano fissato Gesù. Sus ojos habían estado fijos en Jesús, pero sus corazones no estaban dispuestos a cambiar a causa de su palabra. Così persero l'occasione della vita. De ese modo perdieron la oportunidad de sus vidas. Nella sera di oggi, giovedì santo, avviene un incrocio di sguardi alternativi. Pero hoy, en esta tarde de Jueves Santo, se produce un cruce de miradas alternativas. El protagonista es el primer pastor de nuestra iglesia, Pedro. Al principio tampoco él dio fe a las palabras desenmascarante que el Señor le había dirigido. Me habrás negado 3 veces. Por eso perdió la vista a Jesús y lo negó cuando cantó el gallo. Pero después, cuando el Señor, dándose vuelta, miró a Pedro, este recordó las palabras que él le había dicho. E uscito fuori pianse amaramente. Y saliendo afuera lloró amargamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que, nacidas de un corazón herido, lo liberaron de convicciones y justificaciones falsas. Aquel llanto amargo le cambió la vida. Le parole e i gesti di Gesù per anni non avevano smosso Las palabras y los gestos de Jesús durante tantos años no habían logrado mover a Pedro de sus expectativas, parecidas a las de la gente de Nazaret. También él esperaba un Mesías político y poderoso, fuerte y resolutivo, y frente al escándalo de un Jesús débil, arrestado sin oponer resistencia, dichiarò: non lo conosco. declaró: no lo conozco. Y es verdad, no lo conocía. Comenzó a conocerlo cuando, en la oscuridad de la negación, dio cabida a lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. Y lo conocerá de verdad cuando, entristecido de que por tercera vez se le preguntara si lo quería, se dejó atravesar sin reservas por la mirada de Jesús. Entonces, del no lo conozco, pasará a decir: tú conoces tutto. Señor, tú lo sabes todo. Cari fratelli sacerdoti, la guarigione del cuore di Pietro, Queridos hermanos sacerdotes, la curación del corazón de Pedro, la curación del apóstol y la curación del pastor son posibles cuando, heridos y arrepentidos, nos dejamos perdonar por Jesús. passano attraverso le lacrime, il pianto amargo. Estas curaciones pasan a través de las lágrimas, del llanto amargo y del dolor que permite redescubrir el amor. Ho sentito di condividere con voi. Por eso, desde hace tiempo siento la necesidad de compartir con ustedes en este Jueves Santo del año de la oración algunos pensamientos sobre un aspecto de la vida espiritual bastante descuidado, pero esencial. Lo propongo con una palabra tal vez pasada de moda, pero que creo que nos haga bien redescubrir: la compunción. La parola evoca il pungere. La compunzione è una puntura. La palabra evoca el punzar. La compunción es una punción en el corazón, un pinchazo que lo hiere, haciendo brotar lágrimas de arrepentimiento. Nos ayuda a explicarlo otro episodio relacionado también con San Pedro. Egli, trafitto dallo sguardo dalla parola di Gesù risorto, Él, traspasado por la mirada y las palabras de Jesús resucitado el día de Pentecostés, purificado y lleno del fuego del Espíritu, proclamó a los habitantes de Jerusalén: a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Gli ascoltatori avvertirono insieme il male che avevano Los que escuchaban advirtieron a la vez el mal que habían hecho y la salvación que el Señor derramaba sobre ellos. Y al oír estas cosas, dice el texto, todos se conmovieron profundamente. Ecco la compunzione.
Esta es la compunción, no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino un aguijón benéfico que quema por dentro y cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. Quien se quita la máscara y deja que Dios mire su corazón, recibe el don de estas lágrimas, que son las aguas más santas después las del bautismo. Cari fratelli sacerdoti, oggi vi auguro questo. Queridos sacerdotes, hoy los invito a vivir esto. Por eso es necesario comprender bien qué significan las lágrimas de compunción de nosotros mismos. No se trata de sentir lástima de uno mismo, como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Esto sucede, por ejemplo, cuando estamos desilusionados o preocupados por nuestras expectativas frustradas, por la falta de comprensión por parte de los demás, tal vez hermanos de comunidad o superiores. También cuando a causa de un extraño y malsano gusto de nuestro espíritu, nos regodeamos en los agravios recibidos para autocompadecernos, pensando que no nos han dado lo que merecíamos e imaginando que el futuro no nos depara otra cosa que continuas desilusiones. Esta nos enseña San Pablo es la tristeza según el mundo, opuesta a la que es según Dios. Piangere su noi stessi invece e pentirci seriamente. Tener lágrimas de nosotros mismos, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. Es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Es admitir haber perdido el camino de la santidad, no habiendo creído en el amor de aquel que dio su vida por mí. Y guardarmi dentro. Es mirarme dentro y dolerme por mi ingratitud y mi inconstancia. Es considerar con tristeza mi doblez y mis falsedades. Es bajar a los recovecos de mi hipocresía. La hipocresía clerical, queridos hermanos. Esa hipocresía en la cual caemos tanto. Estemos atentos, pendientes de esa hipocresía clerical, para después desde allí fijar la mirada en el crucificado y dejarme conmover por su amor que siempre perdona y levanta, que nunca defrauda las esperanzas de quien confía en Él. Así las lágrimas siguen derramándose y purifican el corazón. La compunzione, infatti, richiede fatica. La compunción, claro está, requiere esfuerzo, pero restituye la paz. No provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del médico celestial que transforma el corazón cuando está contrito y humillado, suavizado por las lágrimas. La compunción es, por tanto, el antídoto contra la esclerosis del corazón, contra esa dureza del corazón que tanto denunció Jesús. El corazón sin arrepentimiento ni llanto se vuelve rígido. Primero se afianza en sus rutinas, después es intolerante con los problemas y las personas le son indiferentes. Luego se torna frío y casi impasible, como envuelto en una coraza inquebrantable, y finalmente se vuelve un corazón de piedra. Pero como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza, de la buena tristeza que lleva a la dulzura.
Comprendemos entonces por qué los maestros espirituales insisten sobre la compunción. San Benito invitaba cada día a confesar diariamente a Dios en la oración, con lágrimas y gemidos las culpas pasadas, y afirmaba que al rezar no seríamos escuchados por hablar mucho, sino por la pureza del corazón y la compunción de lágrimas. Y si para San Juan Crisóstomo una sola lágrima es capaz de apagar un brasero de culpas, en la imitación de Cristo se recomienda: date a la compunción del corazón, en cuanto por la liviandad del corazón y por el descuido de nuestros defectos no sentimos los males de nuestra alma. La compunción es el remedio, porque nos muestra la verdad de nosotros mismos, de modo que la profundidad de nuestro ser pecadores revela la realidad infinitamente más grande de nuestro ser perdonados. La alegría de ser perdonados. Por eso no nos debe extrañar la afirmación de Isaac de Nivi: el que olvida la medida de sus propios pecados, olvida la medida de la gracia de Dios hacia él. Es vero, cari fratelli e sorelle. Es verdad, cada uno de nosotros, renacimientos interiores brotan siempre del encuentro entre nuestra miseria y la misericordia del Señor. Ogni rinascita interiore passa attraverso la nostra povertà di spirito, che permette allo Spirito Santo di arricchirci. Y pasa a través de nuestra pobreza de espíritu, que permite que el Espíritu Santo nos enriquezca. Con esta luz se comprenden las fuertes afirmaciones de tantos maestros espirituales. Detengámonos otra vez en las afirmaciones paradójicas de San Isaac: aquel que conoce sus pecados es más grande de aquel que con la oración resucita muertos. Aquel que llora una hora sobre sí mismo es más grande que quien sirve al mundo entero con la contemplación. Aquel al que ha sido dado conocerse a sí mismo es más grande que aquel a quien le fue dado ver a los ángeles. Fratelli, veniamo a noi, sacerdotes. Hermanos, volvamos a nosotros, sacerdotes, y preguntémonos cuán presentes está la compunción y las lágrimas en nuestro examen de conciencia y en nuestra oración. Domandiamoci se col passare degli anni le lacrime aumentano. Bajo este aspecto sería bueno que ocurriese el revés de cómo sucede en la vida biológica, en la que cuando crecemos lloramos menos que cuando éramos niños. Sin embargo, en la vida espiritual, en la que cuenta hacerse como niños, quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Si lega meno sempre a se stesso e più a Cristo. Se liga menos a sí mismo y cada vez más a Cristo, y se hace pobre de espíritu. De ese modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios, que, como escribe San Francisco en su testamento, teneva lontani in quanto erano i peccati. Antes, como estaba en mis pecados, los tenía lejos, pero cuya compañía después de amarga se convirtió en dulce. Y de ese modo quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo, sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, sino con el deseo de amar y reparar. E questa, fratelli cari, è un'altra caratteristica della compunzione. Hay otra característica de la compunción, la solidaridad. Un corazón dócil, liberado por el espíritu de las bienaventuranzas, se inclina naturalmente a hacer compunción por los demás.
En vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por sus pecados, no se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelcos donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo, inflexibles con los demás, se invierte. Y por gracia de Dios uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. Y el Señor busca especialmente entre los consagrados a Él a quienes lloren por los pecados de la Iglesia y del mundo, haciéndose instrumento de intercesión por todos. ¿Cuántos testigos heroicos en la Iglesia nos indican este camino? Pensemos en los monjes del desierto, en Oriente y en Occidente, en la intercesión continua entre gemidos y lágrimas de San Gregorio de Narek, en la ofrenda franciscana por el amor no amado, en sacerdotes como el cura de Ars, que vivían en penitencia por la salvación de los demás. Queridos hermanos, no se trata de poesía, es el sacerdocio. Cari fratelli, a noi, soy pastori. Queridos hermanos, a nosotros, sus pastores, el Señor no nos pide juicios despectivos sobre los que no creen, sino amor y lágrimas por los que están alejados. Las situaciones difíciles que vemos y vivimos, la falta de fe, los sufrimientos que tocamos al entrar en contacto con un corazón compungido, no suscitan la determinación en la polémica, sino la perseverancia en la misericordia. ¿Cuánto necesitamos liberarnos de resistencias y recriminaciones? De egoísmos y ambiciones, de rigorismos e insatisfacciones, para encomendarnos e interceder ante Dios, encontrando en Él una paz que salva de cualquier tempestad. Adoremos, intercedamos y lloremos por los demás. Permitamos al Señor que realice maravillas. No temamos, Él nos sorprenderá. Nuestro ministerio lo agradecerá. Hoy, en una sociedad secularizada, corremos el riesgo de mostrarnos muy activos y al mismo tiempo de sentirnos impotentes, con el resultado de perder el entusiasmo y de caer en la tentación de tirar los remos en la barca, de encerrarnos en la queja, y de hacer prevalecer la magnitud de los problemas sobre la inmensidad de Dios. Si esto sucede, nos volvemos amargos y sarcásticos, siempre hablando, buscando la ocasión para lamentarnos, para quejarnos. Pero si por el contrario la amargura y la compunción, en vez de dirigirse hacia el mundo, se dirigen hacia el propio corazón, el Señor no dejará de visitarnos y de alzarnos de nuevo, como nos exhorta la imitación de Cristo. No te ocupes en cosas ajenas ni te entremetas en las causas de los mayores. Mira siempre primero por ti y amonéstate a ti mismo, más especialmente que a todos cuantos quieren bien. Si no eres favorecido de los hombres, no te entristezcas por eso, sino aflíquete de que no te portas con el cuidado y circunspección que conviene. Quello che ti deve pesare, rattristare invece è la constatazione di non essere del tutto e sicuramente sulla via del bene. Da ultimo, vorrei sottolineare un aspetto essenziale. La compunzione non è tanto... Por último, quisiera señalar un aspecto esencial. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia y como tal ha de pedirse en la oración. El arrepentimiento es don de Dios, es fruto de la acción del Espíritu Santo. Para facilitar su crecimiento,
Comparto con ustedes dos pequeños consejos. El primero es el de no mirar la vida y la llamada en una perspectiva de eficacia y de inmediatez, ligada solo al hoy y a sus urgencias y expectativas, sino en el conjunto del pasado y del futuro. Del pasado recordando la fidelidad de Dios, haciendo memoria de su perdón, anclándonos en su amor. Y del futuro pensando en el destino eterno al que estamos llamados, en el fin último de nuestra existencia. Ampliar los horizontes, queridos hermanos, ayuda a dilatar el corazón, estimular a entrar en uno mismo con el Señor y experimentar la compunción. Un segundo consejo que es consecuencia de esto es redescubrir la necesidad de dedicarnos a una oración que no sea de compromiso y funcional, sino gratuita, serena y prolongada. Hermano, ¿cómo es tu oración? Volvamos a la adoración. ¿Te olvidaste de adorar? Regresemos a la oración del corazón. Repitamos: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Sintamos la grandeza de Dios en nuestra bajeza de pecadores, para mirarnos dentro y dejarnos atravesar por su mirada. Redescubriremos la sabiduría de la Santa Madre Iglesia, que nos introduce en la oración con la invocación del pobre que grita: Dios mío, ven en mi auxilio. Queridos hermanos, volvamos ahora a San Pedro y a sus lágrimas. El altar puesto sobre su tumba nos debe hacer pensar cuántas veces nosotros, que allí decimos cada día: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¿Cuántas veces decepcionamos y entristecemos a aquel que nos ama hasta el punto de hacer de nuestras manos los instrumentos de su presencia? Está bien, por tanto, hacer nuestras aquellas palabras con las que nos preparamos en voz baja. Lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. En todo, hermanos, nos consuela la certeza que hoy nos ha sido entregada en la palabra. El Señor, consagrado con la unción, ha venido a vendar los corazones heridos. Por tanto, si el corazón se rompe, podrá ser vendado y curado por Jesús. Gracias, queridos sacerdotes. Gracias por sus corazones abiertos y dóciles. Gracias por sus fatigas. Gracias por sus lágrimas. Gracias por llevar la maravilla de la misericordia de Dios a los hermanos y a las hermanas. Perdonen siempre, sean misericordiosos. Lleven la misericordia de Dios a los hermanos y a las hermanas de nuestro tiempo. Queridos sacerdotes, que el Señor los consuele, los confirme y los recompense. Gracias.